Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos como Federación Argentina de Medicina General arrancar nuestro 33 Congreso de Medicina General, Equipo de Salud y Encuentro de la Comunidad. Hoy con una mesa central denominada Contexto. El lema del Congreso habla un poco del trabajo en salud y la salud como un derecho. Y cuando comenzamos a pensar las líneas de este Congreso allá por diciembre del año pasado, nos pensamos en tres momentos. Por un lado, repensar los contextos actuales, que la verdad ha sido, por lo menos para mí, difícil de ir definiendo las temáticas de la mesa, ya que tuvimos un año de bastantes cambios y cambios que han generado una crisis importante en el marco institucional, pero también en el marco político, económico y social. Así que yo voy a arrancar dando un pantallazo de lo que corresponde al contexto del sector salud. Después nos acompaña en la mesa Enrique Viale, que es abogado ambientalista y presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que nos va a hablar un poco del impacto que tienen los modelos productivos en las formas de enfermar de la gente y un poco su trabajo en relación a los movimientos ambientales. Y también nos acompaña Atilio Borón, que es politólogo y sociólogo, para poder transmitirnos su visión de este contexto social y latinoamericano y cómo vienen cambiando las cosas en este último tiempo. Como primer punto, yo quiero reforzar o tomar algo de lo que ya se habló en la mesa o en la apertura, de algunos valores de la Federación, pero también para que tomemos conciencia como colectivo de lo que implican estos congresos y de lo que después replicamos día a día y de todo lo que nos llevamos de acá a nuestros lugares de trabajo. Como el primer punto importante es el autofinanciamiento, que nos permite la autonomía y la independencia a la hora de dar nuestras opiniones, de invitar a quienes consideramos que nos puedan aportar a discutir, y obviamente esto nos permite, con el aporte que realiza cada socio en su asociación, con la cuota que paga el Congreso, estar hoy acá y disfrutar de 4 jornadas de discusión, de construcción de saberes colectivamente, de tener diferencias en algunos temas, de poder generar espacios de encuentro que nos permitan repensar nuestra práctica para garantizar el derecho a la salud en nuestro lugar de trabajo. Así que yo creo que eso es una de las principales fortalezas que hoy tiene nuestra federación y que todos ustedes la construyen. Lo más rico que hoy arrancamos a la mañana, es la cantidad de trabajos científicos presentados con una variedad de temáticas importantes y con relato de lo que trabajan cada uno de ustedes día a día. Yo creo que ahí se genera una potencia importante en relación, por un lado, a sistematizar lo que hacemos, por un lado, en generar preguntas de lo que realizamos todos los días y después podés compartirlo con otros equipos de distintas realidades, de distintos puntos del país. Eso nos demanda un esfuerzo extra, porque muchas veces este tiempo asignado para investigar, para pensar, no está contemplado dentro de nuestra carga horaria laboral y siempre lo hacemos por fuera y con una instancia importante de militancia y de compromiso cada uno en su lugar de trabajo. Por otro lado, quería recalcar algo que también se comentó, este proceso de transformación que están teniendo las asociaciones provinciales. Yo tengo que asumir que todavía tenemos una deuda en Santa Fe en dar esos pasos, los venimos discutiendo, pero en dejar de ser asociaciones que nuclean a médicos generales, sino pasar a ser asociaciones que nuclean al equipo de salud y que comenzamos a tomar las problemáticas del primer nivel en general y no solo segmentado a la parte médica. Así que yo creo que ese es un proceso importante que viene dando la Federación, que dio el puntapié inicial San Luis y que a partir de ahí el resto de las
de las asociaciones provinciales comenzaron también Ares, Chaco ya arrancó de esa manera, y bueno, es algo que estamos discutiendo en cada lugar. Así que yo creo que eso es algo importante porque tiene que ver también con este contexto de discusión y con algo que voy a desarrollar después, que es cómo nos pensamos como equipo de salud y que todos somos importantes más allá de la función que hagamos. Digo, es importante desde la persona que admisiona a alguien que llega a un centro de salud, desde quien acompaña en los cuidados, principalmente el equipo de enfermería, como también la parte del equipo médico o el equipo de psicología o de trabajo social, cada uno desde su lugar y desde su especificidad, construyendo proyectos terapéuticos compartidos y democráticos. Y obviamente el salto mayor que tenemos y que también lo discutimos en nuestros congresos es la participación de la comunidad, de los usuarios y de la gente en discutir también qué modelo de salud y qué propuesta sanitaria quieren. Digo, eso nos lleva constantemente a estar reformulando la estructura de nuestros congresos, a estar buscando dispositivos. En Santa Fe y en Bariloche tuvimos los espacios de conversatorios. Aquí tenemos los espacios de la comunidad y muchos grupos de la comunidad que vienen ya hace años participando en nuestros congresos, integrados en las mesas de debate, integrados en toda la planificación de nuestro congreso, nos da mayor fortaleza a la hora de pensar nuestros problemas actuales. Por otro lado, la Federación ha contribuido en lo que es el proceso de acreditación de residencias y nos ha servido empezar a plantear donde había dificultades, donde faltaba acompañamiento de la gente en formación, y nos permitió, con una articulación con el Ministerio de Salud de la Nación en su momento, empezar a diagramar estándares y a conformar un documento sobre los estándares que deberían tener un espacio de formación en medicina general. Y obviamente una fortaleza que nos caracteriza y que hoy nos permite estar aquí en una universidad es la articulación con las universidades en cada provincia, la articulación con los movimientos sindicales y con las organizaciones sociales, como decir, por ejemplo, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que nos permite seguir sumando voces y sumando voluntades para transformar esto que pensamos como campo de la salud. El marco conceptual en lo que hemos trabajado siempre ha sido la estrategia de atención primaria y obviamente complementándolo con conceptos de la medicina social latinoamericana y la salud colectiva. Digo, han pasado innumerables referentes por nuestras mesas centrales y principalmente reforzando conceptos como la equidad, la justicia social y la universalidad para poder pensar los sistemas sanitarios. Pero hoy este año se cumple 40 años de la Declaración de Alma Ata y todavía la duda es grande. Todavía hay pendiente superar muchas inequidades. La salud para todos en el año 2000 nunca llegó y tenemos desafíos constantes porque se viene la nueva ola de reforma. La nueva ola de reforma planteada por el Banco Mundial con esta idea larvada de cobertura universal que va muy a contramano de lo que es el acceso a derecho. Digo, es una nueva forma edulcorada de querer imponer modelos de aseguramiento, de prestaciones reducidas y que lo único que implica es no trabajar con sistemas sanitarios que se piensen en función de las necesidades poblacionales, sino hacer paquetes básicos de prestaciones y que la renta y la ganancia que producen los sistemas sanitarios se lo lleve la industria farmacéutica y estas multinacionales como son las prepagas o algunos modelos de seguro, que la renta no queda ni en los trabajadores ni en inversión en infraestructura, sino es renta que queda en campos especulativos. Digo, esto tenemos que estar muy alerta porque muchas veces nos quieren seducir con cantos de sirena, con
capacitaciones o cuestiones planteadas de forma edulcorada, pero estar presentes, tener presente que esto es una política de profundizar el ajuste y de profundizar la menor garantía de derecho en relación al marco de la salud. Y otra cosa de recalcar que la estrategia de atención primaria es una estrategia que atraviesa todos los niveles, pero quien ha profundizado esto ha sido el primer nivel de atención y muchas veces los segundos o terceros niveles han quedado ajenos y el modelo hospitalocéntrico todavía sigue vigente. Digo, por más que, voy a ir adelantando, por más que en estos últimos años ha habido un crecimiento del primer nivel de atención en muchos lugares, principalmente en las provincias grandes a cuenta de los gobiernos municipales o de algún desarrollo de los gobiernos provinciales, por ahí más en la Patagonia o en la zona cordillerana. Todavía seguimos, el gasto en salud sigue concentrado y cuando nosotros analizamos, digo, en la Argentina se gasta el 10% del Producto Bruto Interno en los sistemas sanitarios o en salud. Digo, y ese gran gasto se lo llevan hoy la alta complejidad y los grandes hospitales. Digo, y el presupuesto asignado al primer nivel de atención siempre es exiguo en comparación con lo que se lleva en los grandes hospitales. Por eso, digo, no nos dejemos engañar, estemos alerta ante estas situaciones. Bueno, voy a seguir la charla con dos líneas de trabajo. Por un lado, hablar sobre lo que fue la degradación del Ministerio de Salud de la Nación en Secretaría de Salud, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, hablar algunas cuestiones en relación a las perspectivas de los trabajadores de la salud. Digo, esto tiene graves implicancias. Y una grave implicancia es el corrimiento del Estado y la pérdida de funciones esenciales de rectoría, principalmente en la menor regulación del sector privado, que hablaba antes, y el no resguardo del conflicto de intereses, porque el sector privado por lo general le interesa el lucro, más allá de la prestación de servicio, y quien puede regular en esto era el Ministerio de Salud de Nación y en algunos lugares lo regulan los ministerios provinciales. Pero al perder el rango ministerial y al perder en el decreto en donde se reorganizó los ministerios, también pierde muchas de las funciones esenciales ministeriales. Entonces, el poder de rectoría está gravemente atacado. Y obviamente lo que vivimos nosotros en este último tiempo, que la liberación del precio de los medicamentos, digo, el costo de algunos medicamentos, de algunos rubros, ha aumentado sideralmente y nadie lo regula y el mercado tampoco se autorregula. Digo, terminemos con la falacia de que el mercado se autorregula. Digo, eso es algo que no existe y que quien puede ser un regulador en este caso es la producción pública de medicamentos, fijando precios testigos, fijando y esclareciendo los costos de producción. Porque muchas veces el costo de un medicamento en una farmacia, el costo de producción, con suerte llega al 5% de lo que se vende. El resto son gastos que tienen que ver con el packaging, que tienen que ver con los sobornos que la industria farmacéutica paga en dádivas a colectivos de profesionales, porque digo, hoy no solo se difunde algunos medicamentos en el sector médico, sino también esto se difunde en las escuelas, como es algunos medicamentos, por ejemplo, para el déficit de atención, y se intenta manipular a varios colectivos profesionales para que puedan prescribir tanto tecnologías planteadas como novedosas sin una efectividad probada como medicamentos. Y, por supuesto, la disminución de las partidas presupuestarias. Digo, esto era algo que era sabido. Digo, cuando algo cambia de rango, a la larga o a la corta va a tener menor presupuesto y, obviamente, aparte del menor presupuesto, la subejecución que hubo en muchos rubros. Para tomar algunos datos, esto lo saqué de IDEP, Luis Migueles, es un trabajo que presentó en el mes de octubre, algunas comparaciones entre lo que era el presupuesto 2017 y el presupuesto 2018 en relación, 2018 con 2019 en relación
al presupuesto nacional que fue votado ayer, donde hay una reducción de un 36% contemplando la inflación para el año próximo del presupuesto estimado total para la Secretaría de Salud. Y eso se impacta en algunos programas que son muy necesarios, como el programa de regulación que hablamos antes y gestión sanitaria, como es el programa de atención de la madre y del niño, como es la reducción de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como es la reducción en la partida para el programa de prevención y control de enfermedades endémicas, de lo que sería la Chagas, dengue y Zika o chikungunya. Tenemos muchas erogaciones y obviamente la disminución de la erogación para la Agencia de Laboratorios Públicos. Yo puse algunos ítems como para que tengamos en cuenta. Hay algunos ítems que han crecido en comparación, pero son los menos. En la gran mayoría de los ítems que uno analiza el presupuesto, hay un descenso porcentual de las partidas en relación año a año y obviamente tomando una inflación promedio de un 36% que nos vamos a quedar cortos porque la inflación de este año va a ser mayor. Y acá es donde yo quiero plantear un poco que todo momento de crisis también es un momento de oportunidad. No todo es malo. En el gráfico ustedes pueden ver el porcentaje de población atendida según subsector. Donde tenemos que la mayor cantidad de población es atendida entre obras sociales y PAMI, un 60%, y un 30% en el sector público. Este es un gráfico del año 2012. Hoy tal vez el porcentaje de sector público haya crecido en cantidad, ya que tenemos crecientemente en nuestros lugares de trabajo constantemente gente que se ha quedado sin cobertura, producto de pasar de un trabajo formal a uno informal, o de quedar desocupado, o de ya no poder estar pagando la obra social, y esa gente concurre a los efectores públicos para seguir garantizando su atención. Pero si podemos ver acá solo la parte lucrativa, que podemos pensar las prepagas como lugar lucrativo, es solo el 10%, teniendo en cuenta también que cuando fue la desregulación de las obras sociales, gente que tenía una obra social sindical podía optar, y por eso puede estar también dentro de este porcentaje de prepagas. Así que la gran mayoría del conjunto de la población se atiende en áreas que no buscarían el lucro como fin, sino tendrían que pensarse en relación a retomar la idea que siempre planteábamos desde la Federación, un sistema único. Porque acá se habla en Argentina de la dificultad de un sistema único, pero cuando vemos la gente transita por lo general por lugares que no son lucrativos. Así que yo creo que hoy más que nunca tenemos que apostar a este momento de crisis para instalar, principalmente con los colectivos del resto de los trabajadores más allá de la salud, la necesidad de pensar en un sistema único o un sistema integrado entre los sectores no lucrativos de la salud. Bueno, eso como parte del sistema. Por otro lado, y un poco en relación a la temática del Congreso y revisando algunas lecturas, no se ve bien, pero voy a tratar de explicar el gráfico que presento. Es un gráfico que lo saqué de un trabajo hecho por Juan Germán, que habla sobre la desnutrición infantil aguda según condiciones de vida, niveles de ocupación y políticas sociales alimentarias en el aglomerado Gran Rosario entre 1998 y 2012. Y me parece importante reflexionar, y cuando hablamos de trabajo, qué impacto tiene como gran determinante sobre la salud de las comunidades. Y lo que muestra el gráfico analiza como dos partes, o divide esta línea cronológica en dos partes. Por un lado, la etapa de ajuste o de convertibilidad, y por un lado, la década de post-convertibilidad, en donde la tasa de desempleo, como todos ustedes saben, era muy alta. La cifra de pobreza era muy alta, y en ese contexto los egresos hospitalarios en la ciudad de Rosario por desnutrición aguda venían en crecimiento. Y a partir de mayor generación de empleo,
descenso de la desocupación y descenso de la pobreza, esas cifras de egresos hospitalarios fueron descendiendo. Digo, estos son indicadores muy duros, pero digo que nos ejemplifica cómo las políticas macroeconómicas muchas veces determinan a veces las formas de enfermar y de morir de la gente y de las comunidades en las que trabajamos. Hoy cuando nos hablan de déficit cero o del presupuesto de un déficit cero fue el que fue votado en el 2001. Digo, en ese año también se votó un déficit cero. Digo, hoy a su vez tenemos lo que son tasas de intereses bancarias muy altas que tampoco permiten que la industria se reactive y que se generen nuevos puestos de trabajo y por ende vamos a volver a repetir estos gráficos. Vamos a volver a repetir estos gráficos porque cada vez más gente se está quedando sin su fuente de trabajo, se está quedando sin la posibilidad de un ingreso genuino y el poco ingreso que tienen cada vez sirve menos. ¿Y por qué sirve menos? Porque, por un lado, las paritarias están yendo a la baja y no están alcanzando lo que son los límites inflacionarios y, por otro lado, la desregulación de los precios del mercado hace que, principalmente en los insumos primarios, como son alimentos, medicación, los precios hayan aumentado muy por encima de las tasas de inflación que se mencionan. En relación al condicionamiento de la fuerza de trabajo, como se habló ayer en la Mesa de Salud y Trabajo, tenemos intentos de flexibilización laboral con un incremento que es muy interesante, ¿viste? Los funcionarios de turno hablan como bueno el incremento del monotributo. Digo, el monotributo es el exponente de la flexibilización laboral. Digo, que haya más monotributistas, que no haya gente en relación de dependencia, tiene que ver con que la gente se está quedando sin su empleo formal. Digo, y el monotributo es algo que al sector salud nos atraviesa mucho. Los que tienen suerte de trabajar para el Estado tienen una estabilidad, pero si no el resto de los profesionales o el ejercicio liberal de la profesión en el sector salud muchas veces es cuenta propista y no tiene relación de dependencia, por eso también tiene una desventaja en ese sentido. Obviamente los despidos masivos, tanto en el Estado como en la industria, acompañado de un desprestigio de los trabajadores, tildándolo de vagos, de ñoquis o que sobraban. Digo, esto es algo que se está generando de manera sistémica, apoyada también por los medios de comunicación masiva, en donde culpabilizan a los trabajadores y no ponen el foco en los que se han llevado la riqueza del país y la gente que hoy prefiere invertir en bonos, en papelitos, en vez de poner el dinero en las fuerzas productivas del país. Obviamente, y para ir avanzando y ya dejarle el paso al resto de los oradores, la reforma previsional fue un hecho que también impactó fuerte en relación al aumento que los jubilados habían tenido el año y han perdido poder adquisitivo al mismo, y también los beneficiarios de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, donde el poder adquisitivo que hoy tienen es mucho menor comparado a años anteriores. En relación específica a los trabajadores de salud, tenemos muchos problemas que repensar. Ha sido un año de muchas movilizaciones y manifestaciones en distintos sectores y en distintos puntos del país, principalmente porque el trabajador de la salud por lo general tiene un pluriempleo y trabaja mucho más horas que otros trabajadores y eso genera tanto un desgaste físico como psíquico. Nos quita tiempo para la actualización, para poder usar nuestro tiempo en otras cosas, porque hay que tener 1, 2 o 3 trabajos para sostener un nivel de ingreso acorde, y eso se ve evidenciado en muchos lugares por la falta de carrera sanitaria. Hoy nombraban el ejemplo que sucedió con la reforma acá en Cava. Yo puedo dar el ejemplo de mi provincia, en donde, por ejemplo, existe una ley para profesionales y una ley para no profesionales. Digo, y eso pasa en muchas otras provincias del país, y donde eso también nos fragmenta como equipo de trabajo y donde genera inequidades en relación a los distintos trabajadores del sistema. Yo creo que es una necesidad que en cada lugar se vuelva
a reflotar la idea de carrera sanitaria, la idea de pensar una proyección y un progreso, porque también nos cuesta pensarnos en el centro de salud como un lugar de proyección en el tiempo. Muchas veces la carrera sanitaria está muy armada, o en muchos lugares, en el contexto hospitalario, pero no tanto así en la estructura del primer nivel de atención. Así que eso es un desafío que tenemos para luchar en cada lugar de trabajo. Obviamente, ya lo nombraron antes, pero quiero tomar dos palabras sobre esto: la crisis en las residencias. Pero la crisis en las residencias no solo por los lugares vacantes, sino también por las formas precarias de contratación, por la dificultad en la que muchas veces son sometidos la gente en formación a cumplir jornadas laborales extenuantes o no tener el momento de descanso apropiado. Y un punto importante a señalar, que todavía falta pensar espacios de formación de residencias de distintas disciplinas. Hoy la gran mayoría de oferta está centrada en disciplinas médicas y tenemos que seguir diversificando en otras disciplinas que se puedan formar también en el primer nivel o en los distintos niveles donde haga falta, pero todavía el modelo de formación de posgrado, pongámosle, o post-egreso de la carrera de grado sigue siendo plenamente médica, y tenemos que pensar en incorporar a otras disciplinas a este espacio de formación. Y para resumir, hoy los reclamos son fragmentados, en muchos lugares hay muchas representaciones gremiales y eso cuesta lograr un reclamo común. Porque hoy surge el reclamo de enfermería, mañana tal vez es de otra provincia, otro sector, y nos cuesta, como fue la marcha del 4 de octubre, cuando fue la marcha federal por el derecho a la salud, que también se replicó en distintos puntos del país, nos cuesta también como sector salud sumar a otros colectivos. Todavía es una lucha que está muy sectorizada, que está dentro de los colectivos de la salud, pero cómo poder sumar a las comunidades en esta lucha nos va a dar mayor potencia. Y para ir cerrando, yo quería plantear un poco la dicotomía entre el derecho de salud y los modelos de práctica, que nos interpela directamente con lo que hacemos día a día. Este año hemos tenido un ejemplo muy interesante de lo que han sido las organizaciones de mujeres luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y organizándose en la lucha para erradicar la violencia machista y la violencia contra las mujeres. Creo que los trabajadores de salud tenemos mucho que aprender de este movimiento social, porque los argumentos que se han plantado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, han sido argumentos con mucha potencia que nos implican a repensar nuestra práctica y a repensar cómo nuestras prácticas pueden ser pensadas en función a garantía de derecho y no en función a decidir sobre el cuerpo de otras. Yo creo que este año todo esto que se ha discutido nos lleva a que pensemos otra forma de organización. A quien no comparte cierta práctica no sea un obstáculo, sino entienda que es una decisión de una usuaria o de una mujer, pero esto se puede extrapolar para cualquier otra práctica en salud. Todavía en salud tenemos arraigada viejos vicios del control, que tenemos que sacarnos, y cómo poder convertirnos en gente que acompaña procesos. Y para cerrar, quiero dejar una frase de una maestra que tuve en mi formación y que siempre me gusta cerrar las charlas con la frase de Débora Ferrandini, que ella hablaba que como sujeto nos compete elegir el sentido de nuestra práctica, si vamos a reproducir las lógicas de dominación o si vamos a trabajar para transformarlas. Me parece que eso es un poco lo que quería plantear hoy. Como trabajadores necesitamos todo el tiempo estar repensando, y me parece que espacios como este congreso nos sirve y nos aporta para llevarnos a nuestro lugar de trabajo. Muchas gracias.